Bogotá podría quedarse sin agua potable. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo usted? Especial, 4 años para salvar el agua de Bogotá. Bogotá es una de las más grandes urbes de América Latina. Como toda gran ciudad, enfrenta grandes retos, que en muchos casos significan la supervivencia de una sociedad completa. Sin duda, el más grande de todos es abastecer de agua a cada uno de esos ciudadanos para subsistir. Hoy hay grandes amenazas que están poniendo en riesgo el suministro del líquido potable. La industria, la construcción desordenada de viviendas y la deforestación son solo algunas de las más evidentes. Si Bogotá no cambia su actual esquema de tratamiento de aguas, en menos de un cuatrienio podría quedar sin agua potable. Gran especial multimedia de El Tiempo Casa Editorial, City TV, El Tiempo y eltiempo.com le dan la bienvenida a 4 años para salvar el agua de Bogotá. Especial, 4 años para salvar el agua de Bogotá. Vamos de inmediato al origen de toda esta historia. ¿Cómo se fabrica el agua que consumen los bogotanos? ¿Qué recorrido hace? ¿Y qué tratamiento recibe antes de aparecer en el grifo de su casa con el simple giro de una llave? Si los hombres de hoy tuvieran la sabiduría de los antepasados indígenas, adorarían el agua. Tal vez por esta razón muchos no valoran el enorme esfuerzo que significa poder llevar el agua hasta sus hogares, y muchos también ignoran que ese recurso se agota y es irreemplazable. ¿Cómo llega el agua para que ustedes finalmente la utilicen? Llega de un pozo, pero no sé de dónde está. Pues no sé, pienso que de la tubería, del acueducto, la verdad no sé. Yo pienso que viene de la represa, que eso nos han contado, que viene de la represa de San Rafael. ¿Cómo se fabrica el agua que llega hasta su casa? El milagro comienza a unos 50 kilómetros de Bogotá, a 3.600 metros de altura, hasta donde viajamos para hacer la ruta del agua. Este que ustedes observan es el río Chuza y desemboca en el embalse de Chuza que está a mis espaldas. Aquí comienza a fabricarse el agua que consumen cerca de 8 millones de bogotanos. La región enclavada en lo alto de la cordillera oriental es un sagrario de la naturaleza, protegida como reserva forestal. Son cerca de 40.000 hectáreas dedicadas solo a producir agua. El terreno que ustedes observan acá, que está cubierto de líquen, es una verdadera esponja. Y así es prácticamente todo el terreno que hay acá en el área de Chingaza, en el páramo de Chingaza. Esta agua finalmente llega a las casas de los bogotanos. El suministro de agua a la ciudad está garantizado en cuanto a cantidad. El tema que tenemos que cuidar mucho son el transporte hasta la planta Francisco Biesner, que se hace a través de los túneles. Estamos navegando el embalse de Chuza. Al fondo ustedes pueden ver la presa de Golillas, que se construyó para poder contener cerca de 250 millones de metros cúbicos de agua. Esos 250 millones de metros cúbicos, si por alguna razón no le entrara ni una gota más de agua, podrían abastecer por 160 días ininterrumpidos a la capital del país. El monitoreo sí ha bajado, los niveles se han bajado. Ahorita estamos con un almacenamiento de 166 millones de metros cúbicos. A pesar de las lluvias, grandes lluvias, estamos tratando de recuperarla para así abastecer constantemente la ciudad de Bogotá. Desde estos 3.600 metros de altura, el agua empieza su descenso por medio de enormes túneles hacia Bogotá. A 18 kilómetros de distancia se encuentra con el primer punto de control, Ventanas. Estamos en el túnel de Ventanas. Les voy a dejar escuchar un poco el ruido que se oye al fondo. Es simplemente el paso del agua que viene desde Chuza, llega acá a Ventanas y toma rumbo por estos túneles hacia la planta Biesner. Uno de los hombres encargados de controlar a varios metros de profundidad el paso del agua es Chesman Ardila. Tiene 44 años, 20 de los cuales los ha pasado en el interior de la tierra, vigilando que el agua que tomamos los bogotanos esté en buenas condiciones. El trabajo suyo consiste específicamente en el control de la calidad del agua, monitorear el agua que pase en buenas condiciones a la planta Biesner. De aquí el agua parte a flujo libre hasta llegar unas 4 horas después a la planta de tratamiento Francisco Biesner.
Después de recorrer varios kilómetros desde Chingaza, el agua llega aquí a este punto, la planta Biesner, donde recibe el tratamiento químico para luego distribuirla a Bogotá. Solo falta cruzar una gran barrera, los cerros orientales de Bogotá, para que el líquido llegue finalmente a su destino. Antes, un equipo de ingenieros y químicos debe asegurarse de que el agua haya recibido el tratamiento adecuado y esté libre de impurezas. Aquí se hace todo el proceso de tratamiento para mandar el agua ya posteriormente hacia la ciudad de Bogotá, garantizándole en todo momento su calidad y conservación. De la planta Biesner, en el embalse de San Rafael, el agua pasa completamente pura a los tanques de Usaquén, y este la distribuye a su vez a 54 tanques más que están distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad. Solo falta un pequeño paso para que el agua llegue a su casa: el cerebro, la torre de control que determina el envío de agua de manera computarizada hasta cualquier punto de la ciudad. Con un simple clic se puede cortar el suministro de agua a cualquier zona de la ciudad o hacerle llegar el líquido determinado. Este es un plano esquemático de la red de distribución del sistema de acueducto de la ciudad. Esto es un registro continuo, una operación durante 24 horas. Nuestros ingenieros están monitoreando el estado general del sistema y pues que la ciudad tenga agua en condiciones adecuadas. Son cerca de 200 hombres los que hacen parte de esta cadena para que el milagro de abrir el grifo en las casas de 8 millones de bogotanos, que se consumen cada 24 horas 1.296.000 metros cúbicos, se haga realidad cada día. La calidad del agua cruda que se recibe en la planta de Tibitoc se ha deteriorado notablemente en los últimos 5 años. Factores como el pH, la conductividad y la falta de oxígeno hicieron que el líquido se dejara de captar durante 140 días en el 2011 para su tratamiento. El agua que recibimos en Bogotá es de buena calidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las aguas crudas que se reciben desde los ríos Teusacá y Bogotá han comenzado a tener problemas de contaminación. Aguas arriba encontramos varias curtiembres del municipio de Villapinzón. Aquí los ingenieros miden elementos contaminantes. A la altura del municipio de Gachancipá, indicadores de calidad del agua como el pH y la conductividad aún registran niveles normales. Sin embargo, el volumen de contaminantes que recibe el río y que se ha incrementado debido a las descargas de aguas residuales de vivienda nueva asentada cerca a su cauce y a los vertimientos de tipo industrial, se ha convertido en una verdadera bomba de tiempo. Este es uno de los principales vertimientos que se hace al río Bogotá. Inmediatamente, los indicadores de calidad se incrementan. Este es otro tipo de vertimiento que se realiza al río. Se trata de una escombrera que tritura material y lo devuelve al río en estas condiciones. Curiosamente, la CAR no ha encontrado vertimientos en este sector. Nosotros como corporación no hemos identificado de manera concreta vertimientos. Sin embargo, pudimos evidenciar en un solo recorrido por el río Bogotá los vertimientos que se hacen por parte de pequeñas y grandes empresas. Estas descargas realizadas a lo largo del río antes de llegar a la planta de tratamiento hace que se deban cerrar las compuertas por largos periodos de tiempo, impidiendo los procedimientos de desinfección. Eso nos sucede más o menos cada 140 días más o menos al año. Nos está pasando eso en la planta Tibitoc. Lo más grave es que de continuar el incremento de contaminantes, aproximadamente en 4 años se podría llegar a restringir el servicio de agua en la ciudad. Inmediatamente tendríamos que pensar en racionar en Bogotá, porque no habría otra fuente de abastecimiento, simplemente porque deterioramos la calidad del agua que tenemos. Al desolador panorama que se presenta en esta zona del río Bogotá, se suman las pocas acciones de control que realiza la autoridad ambiental. No hemos impuesto sanciones por el tema de vertimientos, sin embargo tenemos varias medidas preventivas de suspensión de vertimientos. La contaminación de los ríos que llegan a la planta de tratamiento de Tibitoc hace que el proceso de desinfección del agua sea mucho más intenso, elevando los costos del proceso. En los últimos 4 años, 170 empresas, curtimbres, fábricas y constructoras han sido sancionadas por contaminar los nacederos de agua en Bogotá. Los procesos de sanción son muy lentos y mientras tanto, ellas siguen causando un daño irreversible a las fuentes de agua de la capital. El río Frío es uno de los principales afluentes del río Bogotá. De él se surten miles de viviendas al norte de la capital, pero al visitar su nacimiento, expertos de la Universidad Manuela Beltrán encontraron una preocupante situación. En el nacimiento del río Frío solamente hemos encontrado a lo largo del páramo de Guerrero 2 especies indicadoras de pésimas calidades de agua,
aguas con condiciones físico-químicas en mal estado y aparte con malas condiciones de olor y de sabor. Según estos investigadores, la contaminación del río Frío es alarmante, no solo por la rapidez con la que avanza, sino por el grave daño que ocasionaría a la salud de muchos bogotanos. Manejan cultivos de hortalizas, si los riegan con el río, a las aguas del río Frío, algunos contaminantes pueden quedar residentes en los tejidos vegetales que posteriormente nosotros llevamos a la mesa. Casos como estos son frecuentes en fuentes hídricas que abastecen el río Bogotá, por eso la protección y sanciones corresponde a dos entidades. La CAR como autoridad ambiental en virtud de la ley 99 tiene el deber de controlar cualquier actividad que impacte de manera negativa los recursos naturales y el medio ambiente. Las actividades que ejerce la Secretaría en materia de control, seguimiento y vigilancia redundan justamente en mejorar la calidad del cuerpo hídrico del río Bogotá. En la parte rural, aunque la contaminación de nacederos y bocatomas es vigilada, la construcción casi imparable de urbanizaciones es preocupante. Sin embargo, nosotros estamos requiriendo en este momento a todos los alcaldes de la jurisdicción para que hagamos una revisión de los planes de ordenamiento territorial. El proceso sancionatorio es lento y mientras los castigos llegan, la contaminación avanza. Como todo proceso legal que legalmente se haya establecido en Colombia, un inicio, una formulación de cargos, una oportunidad de presentar descargos, una etapa probatoria y finalmente la decisión de fondo, que es una sanción o una exoneración según el caso. Pues cuando los ciudadanos su conducta no se acomoda al cumplimiento de la ley, lamentablemente no queda otra situación que adoptar los correctivos que la misma ley establece. Ambas entidades coinciden en que sin la participación de una ciudadanía que cuide y proteja el medio ambiente, la batalla contra la contaminación prácticamente está perdida. En el mundo entero, desde hace varios años, se está trabajando en generar conciencia sobre el riesgo de no cuidar el agua. Al respecto, hay 3 escenarios posibles sobre el futuro del agua en la capital. En el escenario más optimista, si Bogotá mejorara el manejo del recurso hídrico, garantizaría durante muchos años la obtención del líquido, puesto que su ubicación geográfica es privilegiada. Bogotá tiene una capacidad de 29 metros cúbicos por segundo y utiliza solamente 14-15 metros cúbicos por segundo, o sea que hay casi que el doble de capacidad con relación a las necesidades de la actual población. Eso da un margen pues bastante amplio. Si las cosas se mantienen como hoy, el panorama empeoraría. Por ejemplo, si nosotros permanecemos inmóviles, eso se va a traducir en unos mayores costos de tratamiento, en la pérdida de posibilidad de usar determinadas fuentes, lo que nos va a imponer o nos podría imponer la obligación de iniciar proyectos de expansión de la oferta que son sumamente costosos. Pero de agravarse las amenazas como la construcción de viviendas aguas arriba de las fuentes de Bogotá, el escenario sería aún peor. Así lo ve Ricardo Páez de Greenpeace Colombia. Si se sigue generando este uso irracional del agua, es muy factible que en próximos años nos veamos reducidos en cuanto a la cantidad, que si no los costos pueden llegar a subir de manera importante, porque pues el agua se va a volver más un lujo. La única manera de garantizar la supervivencia del recurso y de la sociedad que depende de él están inscritas en estas palabras del vocero del Referendo por el Agua. Más allá de las predicciones y de estos escenarios, hay un deber ético de hacer un uso racional del agua. Si Bogotá dejara de vender agua en bloque a los municipios vecinos, los habitantes de zonas como Chía, Soacha o Faca tendrían que pagar hasta 3 veces más de lo que hoy pagan por el servicio. Y Bogotá está pensando seriamente en restringir la venta de agua en bloque, puesto que esta situación ha degenerado en desorden urbanístico y en una amenaza para las fuentes hídricas de la capital. La venta de agua en bloque se convirtió en una batalla entre la administración distrital y la departamental. Pero ¿en qué consiste este proceso de venta? Es un suministro de agua potable de las mismas condiciones de calidad con la que cumple la empresa de acueducto, que es entregada a los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá. Según Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, la venta de agua permite el desarrollo de los municipios aledaños a la capital del país a un costo razonable. Esa empresa distribuye dentro de su municipio, dentro de su jurisdicción, y le cancela al acueducto de Bogotá un costo determinado. Pero la empresa de acueducto de Bogotá, entidad encargada de suministrar el preciado líquido, asegura que la venta puede frenarse porque las construcciones desordenadas están acabando con las fuentes hídricas. Nosotros no podemos permitir que en nombre del desarrollo
se ponga en riesgo el agua para 8,5 millones de personas. La pelea entre distrito y departamento se hizo más fuerte cuando el alcalde Gustavo Petro anunció que no permitirá que esta venta de agua en bloque continúe como hasta ahora. Nuestras posiciones en esa materia son absolutamente inmodificables. La contaminación del río Bogotá en el 95% la hace Bogotá, luego es un contrasentido que se nos esté limitando el uso del agua por el concepto que va a haber contaminación. Cientos de hectáreas naturales como estas son destruidas cada vez que se construye en áreas no permitidas, dando paso así al cemento y la contaminación. Actualmente cada metro cúbico de agua que se vende a los municipios cuesta 964 pesos. A este valor se suman otros costos en cada municipio. La conducción, las pérdidas y los costos de distribución y la facturación lo hace esa empresa. Esos municipios también se perjudican de la circunstancia de que se produzcan desarrollos irregulares. Sin el agua de Bogotá serán los municipios los que deben hacer todo el proceso para conseguir el agua de los ríos, una labor que sin duda costaría mucho más de lo que hoy pagan por recibir el agua desde Bogotá. Bogotá tiene un cubrimiento de acueducto de casi el 100%. Solo algunos barrios de la periferia que están en proceso de legalización no lo tienen, pero sus habitantes se las ingenian para obtener de cualquier manera acceso al líquido. Para el 99% de los bogotanos basta con abrir la llave para que salga el agua. Lavar la ropa, lavar la loza y hasta bañarse es algo que forma parte de la cotidianidad. Sin embargo, para ese 1% restante, conseguir el agua se convierte casi en un proyecto de vida. Es el caso de una comunidad en la localidad de Chapinero, en donde durante muchos años vivieron conectados a un tanque del barrio vecino. Era una sola vez en el día que nos llegaban los 25 o 30 minutos de agua. De las 6 de la mañana a las 6:25, 6:30. Y de las 6 de la tarde a las 6:30. Hace muy poco que el agua llega constantemente a este lugar. Los vecinos recuerdan solo algunos problemas de los que tenían cuando no llegaba el líquido a sus casas. Íbamos y traíamos por cargados en olletas o en cantinitas. Nos tocaba cargar agua de Paraíso, ir a lavar al Paraíso, a Pardo Rubio. Se peleaba bastante por esa agüita, porque en realidad es lo primero que necesitábamos, una agüita que para lo que fuera. Nos tocaba ir a lavar la ropa, hasta allá en ese monte hay una casa que se llama Doña Margot. Gracias al esfuerzo y a la tenacidad de esta comunidad, las mangueras para distribuir el agua que anteriormente era clandestina, hoy son historia. Hoy los vecinos de este barrio saben de sobra cuáles son las diferencias de vivir con agua y existir sin ella. Yo sí estoy muy agradecida con lo del agua porque ya no le queda a uno el que no alcanza el agua para que usted se bañe. Mejor se baña mañana. Treinta familias guardabosques vigilan los cerros orientales de Bogotá, donde nace parte del agua para la capital. Son familias campesinas que evitan que la gente contamine esos nacederos. Vivimos una jornada entera con ellos. Héctor Javier Molina ha cuidado el medio ambiente desde que tiene uso de razón. Por eso ahora él y su familia son conocidos como los guardabosques. La función primordial es la preservación y conservación de los cuerpos hídricos. Nosotros estamos también por todos los cerros orientales haciendo mantenimiento, prevenciones. Héctor es capaz de recorrer estos paisajes a ojo cerrado. Su trabajo es cuidarlo y protegerlo. Nos toca estar muy pendientes de los incendios forestales, de que no se van a talar los árboles, no vayan a hacer asentamientos, porque esto también se presta para hacer muchos asentamientos, todos estos terrenos baldíos. Son ya casi 30 las familias guardabosques que se dedican a cuidar los cerros orientales de Bogotá, desde el páramo de Sumapaz, pasando por Huasca, La Calera y terminando en Usme. Todos los fines de semana le toca a uno estar muy pendiente acá y prestarle el apoyo a la gente para que pueda salir a hacer descumbalar y pueda seguir, porque perdidos sí siempre llegan acá. Lleva varios años cuidando reservas forestales como esta y no deja de sorprenderse con la indiferencia de aquellos que simplemente forman paseo en los cerros sin pensar en el daño ambiental. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de las vainas. Ellos piensan que todo esto es infinito y no, es un bien finito, esto no es para siempre. Asegura que su vida está en esta montaña, cuidando y protegiendo lugares como este, lejos del cemento y la contaminación. El agua yo pienso que es la columna vertebral de este universo, ¿ves? Sin ella no tendríamos vida, no habría nada.
Entonces si no la sabemos cuidar, no aprovechamos cuando tenemos este bien, ya después es demasiado tarde, ya grave. Después de comerciales. El reto de esta generación no es solo preservar el agua que necesita para el futuro, también concientizar a las nuevas generaciones del riesgo de contaminar. ¿Quieres saber cómo están las redes de alcantarillado en Bogotá? Recorrimos las entrañas de la capital. Especial, 4 años para salvar el agua de Bogotá. Especial, 4 años para salvar el agua de Bogotá. $3.000 kilómetros de redes del acueducto deben ser renovadas para mejorar la distribución del agua que se hace en toda la ciudad. Esta cifra representa el 30% de la maraña de tubos que recorre las entrañas de la ciudad para llevar el agua hasta sus casas. Sectores como Chapinero, El Centro, Teusaquillo y El Quiroga aún cuentan con redes en materiales obsoletos. Falta aún por hacer una radiografía de las redes del acueducto en Bogotá. Pocas personas se imaginan la maraña de tubos que se encuentran bajo las vías de la ciudad. Es una completa telaraña de conductos de diferentes dimensiones que transporta el agua potable y lleva de regreso el agua que se consume diariamente en la ciudad. Sin embargo, muchas de estas redes ya están cumpliendo su tiempo de vida útil. Tenemos más o menos el 25% de todo el sistema con edades mayores a 50 años. En otras palabras, solo el 50% de las redes de alcantarillado están en buen estado o renovadas y el otro 50% está en regular o mal estado. El deterioro es urgente de arreglar, pero el sistema sigue funcionando y sigue drenando. El principal problema de este tipo de redes, que en 18% se comparten con el alcantarillado pluvial de la ciudad, es que los usuarios no les dan el uso adecuado y lanzan a los conductos basuras que en temporada invernal taponan los desagües de la ciudad. Vierten cualquier cantidad de desechos sólidos, basuras que nos taponan la red. De otra parte, Bogotá cuenta con 9.000 kilómetros de redes de distribución, de las cuales más del 70% ya están renovadas. El otro 30% está ubicado en los sectores más antiguos de la ciudad y están elaboradas en hierro y asbesto. Actualmente el acueducto de Bogotá realiza trabajos de sismoresistencia en varias tuberías de la red matriz de Bogotá. Estamos incluyendo en este momento una tecnología que se llama juntas mecánicas flexibles para las grandes líneas. La red matriz de la ciudad se extiende a través de 550 kilómetros y al igual que la red de distribución se controla a través de un centro regulador. Ahora sí ya tenemos. Esta generación tiene un reto grande por delante. No solo proteger el agua de Bogotá, también enseñarle a los jóvenes a cuidarla porque se agota. Un grupo de Boy Scout trabaja todos los días con niños de áreas rurales para enseñarles los riesgos de contaminar los afluentes y no cuidar los nacimientos de agua para la capital. En Cundinamarca hay muchas veredas a las que el agua llega directamente desde la montaña. En sitios como este, simplemente el agua no se cobra. Lo principal es que ellos entiendan la importancia del lugar en el que están y que cada planta contribuye en cierto grado a que haya lugares como este donde hay lagos. Como ellos no les cobran el agua, ellos no tienen esa conciencia, entonces les enseñamos la importancia también de no botar las basuras. En la zona rural de La Calera son muchos los niños que crecen creyendo que el agua nunca se acaba. Por esta razón la Fundación Natura y un grupo de scouts se encargan de cambiarles esa idea. Cada cosa aquí hace parte importante de un ecosistema más grande. Entonces nosotros hacemos parte del ecosistema y ellos al hacer parte tienen que aprender a cuidar. ¿Por qué? Porque el encinillo nos ayuda a retener el agua. Los niños son los profesores para los mayores, incluso los mayores tienden como a crearse paradigmas y que no se deben hacer y se limitan solo a eso y los niños son los que actualmente a uno le ayudan mucho.
En esta montaña, ubicada en la Reserva Ecológica El Encenillo, en Huasca, Cundinamarca, se encuentran nacederos de agua pura como este, que después de hacer un recorrido bastante extenso, llega finalmente a la planta de tratamiento de Tibitoc, que surte el agua para el norte de Bogotá. Con recorridos por las reservas ecológicas de la zona, los niños conocen su territorio, se enamoran de él y aprenden a cuidarlo. ¿Y el agua viene de dónde? De la lluvia. Puede ser. El agua nace de los acederos y de las montañas. No echarle basura al agua porque el agua crece. No hay que bajar tantas veces la cisterna. Un tallarín con otro tallarín. El resultado de estas divertidas clases es crear en los niños una conciencia ambiental. Que me bañe cada tercer día para ahorrar el agua y no gastarla. Ahora crecerán enseñando a otros a cuidar el envidiable entorno natural que los verá crecer. Todos pegotudos con un poco de sal. Aún estamos a tiempo de reaccionar. Pese a todo este panorama preocupante, hoy hay que rescatar que existe más conciencia sobre la necesidad de cuidar este recurso vital. Lo ideal es multiplicar estos esfuerzos y esa es una tarea que nos compete a todos, incluidos los medios de comunicación. Hasta aquí este especial multimedia de El Tiempo Casa Editorial, City TV, El Tiempo y eltiempo.com. Hasta una nueva oportunidad. Bogotá podría quedarse sin agua potable. ¿Qué están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo usted? Especial, 4 años para salvar el agua de Bogotá.